Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Éxodo 19, hermanos. Voy a compartir poco de esto y Dios que sea hablando a nuestra vida. Perdón, 20:18. Éxodo 20:18. Sí sabemos que Dios dio mandamientos, dio 10 mandamientos. Pero no les voy a compartir de los 10 mandamientos porque ya todos lo sabemos. De ahí para abajo, del 18. Dice el 20:18, y todo el pueblo observaba, y bueno, del 19 porque luego no le vamos a entender. 17, de ahí vamos a empezar. De ahí vamos a empezar a compartir. Aquí es donde Dios le habla a Moisés en el 19, hermanos, y le dice que él quiere. Le dice a Moisés: saca a mi pueblo de ahí, de ese lugar, y tráelo al monte, al Sinaí, ¿verdad? Para ahí donde ese monte ardió, hermanos, donde ese monte estaba ardiendo por la presencia de Dios. Pero vamos a leer para que realmente vayamos viendo qué es lo que Dios quería para ese pueblo, qué es lo que Dios quiere especialmente para nosotros, hermanos, en este tiempo. Dice en el 19:17, dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Fíjate nada más lo que pasaba aquí en este lugar, hermanos. Moisés saca a este pueblo para platicar con Dios, para que estuvieran con Dios ahí en ese lugar. Pero el pueblo se detuvo, hermanos, a medio camino, a medio subir, porque hay veces que nosotros no queremos subir a donde Dios nos ha hablado o nos va a hablar, hermanos. Queremos que Dios nos hable, pero no sacrificar nuestro caminar. Ahí estos hombres llegaron hasta medio monte, y ahí se detuvieron. Ya no quisieron caminar, ya no quisieron subir. ¿Pero por qué, hermanos? Porque Moisés o Dios les iba a hablar algo duro. Muchas de las veces aquí los 10 mandamientos, dice uno, los 10 mandamientos: no matarás, no robarás. Y muchos decimos: no, yo no he matado, yo no he robado, yo no esto, no lo otro. Entonces yo no tengo nada que ocultar, no tengo nada de esto, hermanos. Pero realmente el corazón hay veces que está lleno de toda maldad, hermanos. Aún no lo vemos, pero ahí ese corazón es el que está lleno de todo esto, hermano. Por eso ellos se detuvieron y dijeron: espéranos, vamos a parar aquí. Y estuvo bien, hermanos, de una manera estuvo bien. ¿Por qué? Porque ese corazón no estaba limpio, y delante de Dios tenían que ir limpios realmente a presentarse delante de Dios. Ahorita nuestro Señor Jesucristo es el que nos ha limpiado, y por medio de Él podemos llegar con el Padre. Pero aquí Él nos hablaba, dice en el 19, dice: y el sonido de la bocina iba en aumento, en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Fíjate nada más lo que era. Dios hablaba y Moisés le contestaba, o al revés. Dios estaba hablando con Moisés y le decía a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Yo quiero que tú subas, yo quiero que tú estés aquí en esta presencia, yo quiero que tú me veas. Y Moisés, aún aunque Dios hablaba fuerte, hermanos, porque imagínate que Dios nos hablara aquí a nosotros, ¿cómo estaríamos? Realmente a lo mejor ya no quedaría nadie aquí, hermano, ni yo, porque realmente estar así delante de esa presencia, hermanos, era un temor, pero un temor que reverente hacia Dios. Pero ellos le tenían miedo. ¿Por qué? Porque su corazón no era bueno delante de ellos, hermanos, delante de Dios. Y dice en el 20, dice: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no
traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitudes de ellos. O sea, no suban. Y de aquí nos vamos a ir al 20:18, donde dice así. Dice: todo el pueblo observaba él es truendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hablaremos, no hable Dios con nosotros para que no muramos. Fíjate nada más lo que Dios venía a presentarse, hermanos, con un pueblo. Dios venía a platicar con un pueblo realmente vamos a poner de cara a cara, hermanos, pero ellos no quisieron. Ellos mejor quisieron que Moisés siguiera hablando por medio de Moisés, tú habla con Dios y nosotros te escuchamos. ¿Cuántas veces no hemos hecho esto, hermanos? Mejor que el pastor predique, que nos dé una palabra, la hermana, el hermano, cada quien sea, hermanos. Pero nosotros no queremos entrar en esa presencia. Nosotros no queremos entrar en esa oración porque no queremos compromisos con Dios, sino que tú seas el que sigas orando por nosotros, que tú sigas hablando por medio del pastor, por medio de alguien. Pero nosotros no queremos un compromiso con Dios, hermanos. Aquí este pueblo no quería un compromiso con Dios y no querían acercarse a Dios por temor, porque ellos decían: nosotros, si Dios, hemos visto a Dios, ¿cómo es que todavía vivimos aquí? O sea, tenían ese temor tan grande, hermanos. Pero Dios lo que quería era que Él platicar con el pueblo, que no hubiera intermediarios. Pero ellos no quisieron, prefirieron ser que Moisés fuera su intermediario delante de Dios. Tú síguele así, Moisés, nosotros te vamos a seguir escuchando. Habla tú con Dios y lo que Dios te diga, eso es lo que vamos a hacer. Y aquí el Señor venía dispuesto, porque dice en el 20, dice: y Moisés respondiendo al pueblo: no temas, porque para probar vino Dios, y para que sea temor delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, Él venía dispuesto hasta a hablar con el pueblo, pero ellos dijeron: no, porque para probar vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros. O sea, ese temor, o sea, que nosotros tememos a Dios, pero no un temor de miedo, no un temor que estemos ahí porque asustados, metidos debajo de algo, sino que Dios quería realmente que ese temor fuera un temor bueno hacia a ellos, ¿verdad? Dice el 21, dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Moisés fue y se metió en esa adoración, en ese fuego, en esa oscuridad, pero ahí estaba Dios. Él era lo que quería, estar con Dios, pero el pueblo dijo: no, mejor yo veo a Dios de lejos, hermano. Yo veo a Dios desde acá, desde donde yo estoy, así estoy bien. Pero Moisés aprovechaba ese momento de estar en esa presencia de nuestro Dios, en ese lugar precioso, hermanos, donde a lo mejor ahorita nosotros lo entendemos de esta manera, pero el pueblo en ese tiempo lo entendía de que Dios era malo, de que Dios castigaba, de que Dios no los quería. Pero realmente Dios en otro pasaje expresa a Dios: yo los amaba, yo los he querido siempre, porque ustedes son mi pueblo escogido. Un pueblo que Dios amaba, un pueblo que Dios quería que siempre estuviera bajo esa cobertura que era esa nube, esa presencia de nuestro Dios. Dios no quería hacerles daños como hasta ahorita en este tiempo. Dios no nos quiere hacer daño, hermano. Dios lo que quiere es que nosotros le sigamos buscando, que le sigamos alabando, que le sigamos glorificando a Dios, porque Él es el dueño de todo, hermano, de toda la tierra, de todo. O sea, no podemos decir Dios es dueño de la mitad de este mundo, porque de Él es todo, hermanos, y nosotros igual somos de Él. No hay nadie que pueda decir: yo no pertenezco a nadie. Todos pertenecemos a Dios de una manera. Dice en el 23, dice:
Ok, del 22. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, y no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Fíjate desde dónde estaba hablando Jehová. Y dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que ha hablado desde el cielo. Dios, ¿de dónde nos ha hablado cada uno de nosotros? Por medio de su palabra. A lo mejor nosotros no hemos escuchado su voz, pero esta es la palabra de Dios. Una palabra que es verídica, una palabra que es verdad, hermanos. Que cada que la leemos es que Dios nos está hablando de una manera especial a cada uno de nosotros. Tú no puedes decir: es que a Dios no me ha hablado. Si no has leído la Biblia, ¿cómo te va a hablar Dios? ¿Cómo vas a expresar las palabras que Dios quiere que tú veas o que escuches? Y Dios siempre ha querido hablar con cada uno de nosotros, hermano, de una manera o de otra. Pero nosotros hay veces que decimos: que Dios no hable conmigo, o yo no quiero hablar con Dios, yo quiero seguir que aquellas personas hablen por medio de Dios en esa palabra. Yo escucho, yo hago lo que ellos dicen. Si Él me dice que yo diezmo. Si Él me dice que haga, yo lo hago. Pero no queremos entrar en ese lugar, ese lugar de presencia, ese lugar de donde realmente Dios nos va a hablar por medio de su Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es algo especial. El Espíritu Santo no lo apartes, no lo dejes, porque Él es el que te va a enseñar, Él es el que te va a ministrar, es el que te va a dar una palabra. Aún aunque tú te sientas afligido, triste, Dios te va a dar una palabra por medio del Espíritu Santo. Y Dios habla, hermanos. Dios habla especialmente a cada uno de nosotros. Dice en el 24, dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y sus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Fíjate, aquí hay algo especial. Dice que harás altares. Dice: harás altar de tierra, hacia algo especial. Un altar donde muchas de las veces nosotros queremos: le voy a hacer un altar al Señor bien bonito. Pero un altar es donde yo vaya a buscar a Dios. Realmente un altar es tu corazón. Eres tú mismo presentándote delante de Dios. Porque si nosotros no somos ese altar, es porque no le hemos pedido perdón a Dios, porque no nos sentimos que ese corazón está dispuesto de buscar a Dios. Y decimos: si yo busco a Dios, a lo mejor me va a ir mal, a lo mejor Dios me va a castigar. Pero tú entrégate a Dios y primeramente pídele perdón a Dios. Es como nos debemos de presentar a Dios, pidiéndole perdón. Señor, perdóname, a lo mejor no he hecho cosas buenas, he hecho cosas malas, Señor, pero vengo pidiéndote perdón para que tú, Señor, yo pueda entrar a ese lugar, a ese altar donde va a haber sacrificio. ¿Qué es lo que tenemos que sacrificar? Lo que nosotros hemos hecho, hermano. Ese sacrificio es el que se lo entregamos al Señor, porque Él es el sacrificio perfecto. Él es el Cristo que murió y resucitó, y que nosotros por medio de Él teníamos el perdón con nuestro Dios. Por eso dice, ese altar, dice en el mismo versículo del 24, dice: vendré a ti y te bendeciré. O sea, vendré a ti, a cada uno de nosotros. Dios nos está hablando: yo vendré a ti y te bendeciré. ¿Cuál es la bendición que nosotros más queremos, hermano? Nosotros luego pensamos, luego vemos ahí hasta los numeritos esos con un signo de pesos. Dios nos lo va a bendecir. Como el de la caricatura, ¿verdad? Que hasta se le voltean los ojos al revés y un signo de pesos. Ese no es la bendición, hermanos. La bendición es que Dios nos va a bendecir con lo que Él tiene, hermanos. Es una bendición grande. El dinero no es nada. El dinero, por eso dice que aquí dice, fíjate, dice: no hagáis conmigo dioses de plata. O sea, no hagas dioses, o sea, al mismo dinero le está hablando que no hagas de Dios dioses
de mí, porque hay veces que en eso confiamos, en lo que yo traigo en mi bolsa, en lo que yo tengo en la cuenta en el banco. O sea, eso es lo que dice ahí, dice, no hagas dioses de oro o de plata, ni dioses dice, no hagas conmigo dioses de plata, ni dioses de oro, haréis altares de tierra. O sea, algo especial, hermano. El oro y la plata para Dios no es nada. Son de Dios, son de Él, todo eso, hermano. Pero dice, esto no sirve. Realmente lo que funciona es que tú te despojes de todo esto, que tú te despojes de ese corazón malo, de ese corazón orgulloso, porque muchas de las veces eso es la altivez. Todo eso, hermanos, para Dios no va. Y dice, haz un altar de tierra, algo especial, algo que Dios ama, algo que Dios quiere, pero te está hablando a ti, porque realmente nosotros, dice que somos formados de esa tierra, de ese polvo, y Dios nos infundió ese espíritu, y por medio de Él que estamos ahí caminando, hablamos y pensamos, pero es porque Dios nos hizo de esa manera. Y yo realmente traía un mensaje grandísimo, hermanos, pero realmente algo que Dios me ha enseñado es que le busquemos a Él. En este pasaje lo que Él quiere es que nosotros le busquemos a Él, que no vengamos ahí con ese corazón, ¿sabes qué? A ver qué hoy nos van a predicar. No, que Dios hable a nuestras vidas, que el Dios Todopoderoso no lo dejemos ahí esperando. A lo mejor este pueblo nada más llegó a cierto lugar, hermanos, y ahí dijo, hasta aquí llegamos, porque realmente el corazón de ellos no los dejó llegar hasta más allá. Dice que ese monte ardía, hermanos. Ese monte no era cualquier cosa, hermano. Ese monte ardía por la presencia de Dios, porque Dios estaba ahí en ese lugar. Esa presencia, hermano, si usted ahorita viera algo especial así, dijera, oh, qué especial. Pero no se haga esa imaginación, sino dígale al Señor en mi corazón, Señor, que siga ardiendo el poder del Espíritu Santo, que eso es lo que necesitamos, hermano, el poder del Espíritu Santo que redarguya nuestro corazón, que redarguya nuestra vida, porque de nada serviría, hermanos, ver un monte ardiendo, hermano, si el día de mañana se nos olvida, si el día de mañana ya buscamos a otra imagen para seguir adorando, sino un Dios todopoderoso que toque tu corazón, un Dios todopoderoso que visite realmente nuestro hogar, hermanos. En los hogares hay muchos problemas, hay muchas dificultades en cada uno de nuestros hogares, de las familias, hermanos, y no lo podemos ver porque el Señor no está ahí, hermanos. Nosotros queremos ver a nuestro Dios ahí en una imagen, pero realmente que Dios nos visite en nuestro corazón y compartirle a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros hermanos, que Dios realmente lo llevemos en nuestro corazón, hermanos. Ahí es donde debemos de compartir ese Dios todopoderoso. Y yo veía aquí ahorita les digo. Habla acerca de mismo Moisés en Hebreos. Dice en Hebreos 12:18, hermanos. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, de la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, sin aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada o pasada con dardos, y tal terrible era lo que veía Moisés
y dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ya no quisieron acercarse a ese lugar. Dios está dispuesto, hermanos, aún todavía, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros nos acerquemos a Él. Aunque nosotros creemos y vemos, hermanos, porque aquí dice la palabra que abogado con Dios tenemos a nuestro Señor Jesucristo, pero ni aún así, hermanos, lo tomamos como abogado, porque todavía tenemos ese temor. Ese temor viene a nuestras vidas, porque todavía no conocemos a nuestro Dios, todavía no conocemos a nuestro Señor Jesucristo, que aunque decimos el Señor Jesucristo fue crucificado y por su sangre fuimos justificados, pero todavía no tenemos esa convicción de que Él ha hecho esto, hermano, porque todavía nos falta mucho de conocer a nuestro Dios. Yo les compartí a unas personas: hemos conocido a Jesús por su nombre nada más, pero no hemos conocido lo que Él puede hacer por nosotros, porque no nos hemos acercado realmente a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos todavía de lejos, hermanos, llegamos hasta la orilla del monte, donde la presencia de nuestro Señor Jesucristo aún ahí está, hermanos, pero no queremos entrar a ese lugar donde el Señor nos invita. El Señor Jesucristo dijo: el velo ha sido roto, pueden entrar ustedes. El velo de aquella opresión donde no podía entrar nada más el sacerdote, hoy ha sido roto porque el Señor Jesucristo ha sido crucificado y resucitado, y nosotros por medio de Él tenemos esa entrada, por medio de su sangre, por medio de su poder. Pero no hemos tomado lo que Él ha hecho por nosotros, hermano. A lo mejor somos pocos o a lo mejor somos muchos, pero realmente eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros por medio de esa sangre nosotros entremos hasta la presencia de nuestro Dios, pero que entremos y ya no lleguemos ahí a ese lugar. Pero entrar a ese lugar, hermanos, no era que llegara nada más ahí, era entrar a orar, era entrar a estar en esa presencia de nuestro Señor, esa presencia que es algo especial, hermanos, que solamente que aquellos realmente que estaban convencidos pueden entrar a ese lugar. Aquellos otros nada más vamos a llegar a ese lugar. Por eso él hablaba acerca de la mujer samaritana, donde habla que realmente Dios buscaba adoradores y adoradores en verdad. Porque si ahí habla que se requiere de adoradores y adoradores en verdad, Él sabe que a lo mejor muchos nomás llegamos a un lugar, a ese lugar donde al pie del monte. Más allá yo no quiero ir, porque realmente allá sí tengo que sacrificar algo más. Llegar hasta la misma presencia de Dios, llegar hasta ese lugar donde se requiere que le busquemos en verdad, hermanos. Pero yo creo que estamos, como quien dice, en los últimos días, donde realmente tenemos que traspasar ese monte, donde que tenemos que ir realmente a buscar a Dios, donde realmente tenemos que ir a adorarle y a glorificarle a nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Eso es lo que nos habla aquí Hebreos. ¿Por qué? Porque realmente ellos dijeron, no quisieron. Si el monte estaba ardiendo, oye, Moisés decía que no traspasara el lugar porque Dios se lo dijo, pero si moríamos o no moríamos, como quiera ya estábamos allá adentro. Eso era lo especial. Si traspasas el lugar, te vas a morir, y qué importa si ya estoy allá. Dios es lo que quiere, hermanos. El Señor Jesucristo nos dice ahí en su palabra que el que sea digno de seguirle, que cargue su cruz. Y cargar la cruz de Jesús no es algo fácil. La cruz de Jesús para nosotros es algo difícil, hermanos. Pero si queremos ser sus discípulos, tenemos que cargar. Si queremos ser sus seguidores, tenemos que cargar su cruz. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice. Y esa era la palabra que yo les traía, hermanos. Y realmente es algo que Dios conmovió mi corazón. Y yo veía ese pasaje y decía, bueno, ¿cómo es posible que todavía hasta ahorita, hermanos,
nosotros temamos y le digamos al Señor, yo no quiero entrar hasta allá. Si Jesús dice, yo ya hice que ese velo se rompiera, ustedes pueden entrar por medio de mí, pero creyendo en el Señor Jesucristo, creyendo en el Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú estás aquí, yo sé que tu presencia está aquí, yo sé que tú has venido a este lugar, Señor poderoso Dios. Yo sé que tú estás aquí en este lugar, Señor, que tu presencia se siente poderoso en este lugar, poderoso Dios, y yo lo creo, Señor. Yo sé que tú estás aquí, Señor, que no estás en ese monte, que no estás en ese lugar lejos, Señor, que tú te quieres acercar a cada uno de nosotros, Señor, que tú quieres derramar de tu poder, de tu presencia, Padre poderoso Dios. Ahora, poderoso Espíritu, alábale al Señor y dile, ¿sabes qué, Señor? Que tú estás aquí, Señor, yo quiero sentir más de tu presencia. Ahora, poderoso Dios, en el nombre tuyo, Padre celestial, pónganse de pie y díganle al Señor, aquí estamos, Señor. Vamos a entrar en ese lugar de adoración, de buscarle a Dios un lugar más. Vamos a despedir a los de Face, sino que también nos acompañen a orarle, a buscar a Dios en el nombre poderoso de Dios. Sabemos que Dios está aquí en este lugar buscando a aquellas personas que le adoren, que Él quiere adoradores en verdad. No adoradores nada más de boca, sino que adoradores en su presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendícelo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.